Gracias. Brisa Ortiz, Carolina. Ya. Bueno, al parecer, lo que hemos visto con los trabajos de todos los que han mandado su trabajo, creo que varios tenían problemitas con lo que es el plano y más que todos los planos, ¿no? Algunos aquí no han escuchado, parece, nunca acerca de un plano, qué significa el plano y para qué sirve, ¿no? Porque el formato que lo han hecho los guiones, sus guiones literarios, es un formato como si fuera un cuento, una narración de un cuento. Entonces, tiene que tener un formato, ¿no? Un guión tiene que tener un formato. No es solamente hacer la narración de persona a persona, digamos. Hola, ¿cómo estás? Carlos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y de ahí le pasa por decirle, a Jimena. Jimena, bien, muchas gracias. ¿Y tú? Carlos, bien, gracias. ¿Y tú? Entonces tiene que haber un formato, no es así como si fuera un cuento, porque prácticamente los trabajos que han hecho lo han hecho en forma de cuento, ¿no? Por ejemplo, a ver, Jonathan Estivariz, Sí, le dicen su narración, ¿cómo se llama su historia? la canoa del La diablo. la canoa del diablo. Ahí, por ejemplo, decía, escena número 1, la canoa del diablo ingresa por el lago, digamos, ¿no? Algo así, o directamente lo hizo como si fuera una sola narración. Más o menos como si fuera una sola. Le dice, no le puse exactamente por dónde ingresó ni nada de esas cosas. Ah, ya. Pero digamos, el formato del guión literario, o sea, ¿lo hizo con ese formato o quiere que lo veamos ahorita? Lo hice como cuento, le dicen, sí, sí, me un cuento, sí, para no Un estar cuento. ahí, sí, Claro, ya es como un cuento, cuento. Ya, cuento, sí. ya, ya. A ver, un segundito, creo que estamos todos, ¿no? Ya. Bien, y también, como he visto en los trabajos, también no le pusieron lo que son los planos, ¿no? La numeración de cada escena, entonces, pero como lo había dicho anteriormente, como no hemos avanzado todavía los planos y los ángulos de las cámaras, entonces está considerable ya, no hay problema a las personas que no lo han puesto todavía, que no le entienden o quizás no han escuchado alguna vez sobre un plano, es considerable ya y se va a considerar su nota, se va a mantener, digamos, pero ya para el próximo trabajo que vayamos a ir haciendo, yo creo que ya tenemos que ir aplicando todos estos conocimientos, ¿no? Todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a planos y ángulos, sería bueno que lo incorporen en su trabajo final, ¿ya? La musiquita me la pago. Ya, a ver, vamos a hablar acerca de los planos y acerca de los ángulos, ¿parece? Vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla un segundito. A ver. Perdón, se fue cámara. Ahí estoy mal. Espérenme. Uy, ¿qué hice? Ya. ¿Qué me decía, Jonathan? No, dicen, yo no estaba hablando. ¿Todo bien? Ya. Vámonos aquí a hablar sobre lo que es los ángulos y los planos, ¿ya? Bien. Bien, jóvenes, para las personas que no han escuchado nunca acerca de qué es un plano, ¿ya? A partir de ahora, en los trabajos que vayamos a hacer, vamos a incorporar lo que es un plano y lo que son los ángulos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un punto muy importante que nosotros tenemos que saber dentro de lo que es la imagen y lo que es la producción audiovisual es qué tipo de plano vamos a utilizar al momento de hacer un trabajo, ¿no? ¿Ya? Siempre tenemos que recordar en algún momento algún plano de nuestra película de cine favorita. Bueno, nos acordamos de alguna película quizás de la que más nos guste y siempre estamos pendientes nosotros qué tipo de plano será ese, decimos, ¿no? ¿Qué tipo de ángulo habrán utilizado en esta escena? Y bien, vamos a hablar sobre lo que son los planos y los ángulos, ¿ok? Como primera instancia, los tipos de plano tenemos que saber, según el tamaño del plano, tenemos que considerar los géneros
están los planos abiertos y los planos cerrados, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, no, solamente hay dos imágenes, así que no vamos a utilizar mucho en cuanto a imagen en este tema, ¿ya? Porque está más que todo generalizado. Bien, ¿cuántos tipos de planos hay dentro de la producción audiovisual? Entre los planos que existen, ya está, como se puede ver en esta imagen aquí, en la última imagen que ven, que dice GPG, ¿no? Que significa gran plano general, ¿ya? Es la toma, ¿qué es el gran plano general? Es la clase de plano, digamos, que se usa para, más que todo, contextualizar. Por ejemplo, en la fotografía se utiliza con las imágenes de paisaje, como por ejemplo, las imágenes de algún río que ustedes quieran mostrar, la imagen de alguna playa, ¿no? Algo así general, digamos, ¿no? A la vez en que en el cine también se podría hacer cualquier escena en la que no aparecen personajes, o en su defecto estos se encuentran muy distantes, como por ejemplo en la imagen de acá, en la última, en la que dice GPG, que significa gran plano general. El propósito de este plano, ¿no? Es dar a conocer más que todo el sitio en donde suceden los acontecimientos. ¿Se puede ver o no se puede ver? Disculpen, en esta imagen. Se mira todo. ¿Sí? Si lo hago así, se achica, y si lo hago así, se Sí, sí, agranda o no. Sí, ¿no? Ahí, Ahí se achica. Así se ahí se achica. achica, ¿no? Sí. Ahí ya, perfecto. Sí, eso es lo que quiero. Ahí donde dice GPG, ese es el ejemplo del gran plano general. Y más que todo nos sirve, ¿para qué? Para que podamos nosotros contextualizar y utilizar este plano para imágenes como paisaje, como una fotografía generalizando, digamos, el ambiente donde queremos mostrar, ¿no? O algún lugar así en general, ¿ya? Ese es el primer ejemplo del gran plano general. A ver, podemos ver en la otra foto. Lo mismo. Aquí tenemos lo mismo, la misma. Y ahí está. Es la imagen del gran plano general, ¿ya? Ese, ahí está con su sigla. Ya, pero no importa. Aquí vamos a enfocar. Bien, la segunda imagen que vemos acá, del final hacia la izquierda, donde dice PG, que significa plano general. ¿Ya? La primera es gran plano general. Como ustedes pueden ver, la imagen está un poco más, más generalizada, ¿no? El personaje está más chico y da más énfasis al paisaje, ¿no? En el segundo ejemplo, donde dice PG, estamos hablando del del plano general. general, sí. Sí, plano general, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? En muchas ocasiones se acostumbra a confundirse en realidad con el gran plano general, con el que ven a su derecha, ¿ya? Pero la gente lo confunde. Ustedes no se van a confundir, ya que la principal diferencia es que las personas pueden verse de mejor manera, ¿ya? O sea, el personaje que está ahí en el medio, perdón, ese personaje que está ahí en el medio se puede ver de mejor manera que el otro, ¿ya? En el otro, más que todo, como les dije, hace un énfasis al paisaje, ¿no? Y la persona o el objetivo que está ahí se lo ve muy, muy poco, casi no se lo distingue, ¿ya? Pero en el otro, en el plano general, sí, podemos ver que ya se puede ver la forma de la persona que está ahí dibujada, o del hombre que está ahí, ¿ya? En el enorme plano general, los personajes se ven como una masa como una masita, digamos, como ven acá, como un puntito casi, ¿no? Sin embargo, si vemos en el otro plano, ya la persona se diferencia un poquito más, ¿ya? Esa es la diferencia entre el gran plano general y el plano general. Son diferentes, ¿ya? Gran plano general da énfasis en el paisaje y el plano general ya da más énfasis al personaje. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Creo que no hay mucho misterio en estos planos. ¿Ya? Y lo más importante, por si acaso, son estos acá. Estos 10 planos. Ahorita vamos a hablar uno de cada uno, ¿ya? Este que dice aquí PE, ¿lo ven? El que dice PE, ¿sí? Ese significa plano entero, ¿ya? Plano entero. En el plano entero se deduce más que todo por un encuadre en el que las personas están implicadas en el encuadre y se observan de pies a cabeza, claramente. Aunque la escena no sea motivo primordial, digamos, o sea, el paisaje no sea muy primordial,
Lo importante sí es diferenciar el personaje y que se note claramente, ¿no? Ahí tengo mucho problema con esto. Ahí está. ¿Ya? Bien. En el siguiente plano que podemos ver, el que dice PA, aquí significa plano americano. ¿Ya? Plano americano. Puede considerarse que esta clase de plano se originó mayormente en las películas de vaquero, por eso le dicen plano americano, ¿no? En las películas de... No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver una película americana de vaquero, en la que utilizaban harto estos tipos de planos, por eso se le denomina plano americano, ¿ya? En estas películas, por ejemplo, era necesario que el arma que se situaba en la cadera también se visualice, ¿no? Ese es el que va de Y la rodilla hacia arriba. de la rodilla hacia arriba. Ese es el Y plano de más los vaqueros o el plano americano. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Es importante resaltar que el corte debe hacerse por encima, debajo de las extremidades, o sea, de la rodilla para arriba, digamos, nunca justo en la mitad, debido a que se pareciera que la persona tiene alguna discapacidad más o menos. ¿Se ven, no? Ahí, plano americano, ¿ya? Bien, el que ven al lado izquierdo, ¿ya? Ese es el plano medio largo. Sí, plano medio largo, ¿ya? Vamos a hablar un poco de lo que son los planos medios, porque aquí ya cambia un poquito. Perdón, plano medio. Ahí está, ¿ya? Generalizando todo este tema de plano medio, este tipo de plano medio, a las personas que están involucradas en las escenas cuentan como más protagonismo, digamos, le dan como que más énfasis al personaje, ¿no? Puesto que el corte se efectúa en general desde su cabeza hasta la cintura, si se puede ver aquí, ¿ya? Suprimiendo el resto del cuerpo, a no ser que se trate de alguno de los otros del género de plano que existen en esta misma categoría. Por ejemplo, dentro del plano medio está el plano medio largo y el plano medio corto. ¿Ya? Hay dos tipos de plano medio. Plano medio largo y plano medio corto, como este de acá. ¿Ya? Y este es el plano medio normal. Plano medio normal. ¿Ya? ¿Qué es el plano medio corto? Cubre desde la cabeza hasta el busto del sujeto. ¿Ya? Plano medio corto, de la cabeza hasta el busto. Se puede ver ahí, ¿no? Lo estoy apuntando. ¿Se puede ver? Sí, listo. Sí, La cosita roja, ¿se ve, no? exacto. Ya. Ahora sí. El plano medio largo, este de aquí. A ver, ¿por qué no sale la cosita roja? Quiero que salga. Desde la cintura hacia arriba, ¿no? Exactamente. Ahorita vamos a ver un ratito. Es que no sé. Porque hace rato me salió ese puntito rojo y ahora no me sale. Ahí está. Plano medio largo. ¿Ya? Ahí se puede apreciar, por ejemplo, el personaje de la cabeza hasta la cadera, ¿no? Sí. De aquí, ¿ya? Bueno, todos los planos mencionados previamente tienen una característica en común dentro de lo que es el cine y son usados para escenas que involucran el diálogo, digamos, ¿no? Para cuando las personas están hablando, ahí hacen énfasis en el personaje y se puede dar un poco más de soltura en cuanto a los personajes que están hablando, que están dialogando, en la que las emociones y los personajes se jueguen un papel fundamental, ¿me entienden, no? O sea, se entienda qué es lo que ellos quieren decir, o qué es lo que ellos quieren expresar, con sus sentimientos o con su jerga, con lo que están haciendo, ¿ya? Algo similar ocurre en las fotografías también, pero bueno, no vamos a hablar en este caso de la fotografía, pero sí importante que sepan, donde desde el plano medio se hace más énfasis a la persona. Y hay que obviar en esta parte del entorno, aunque depende del fotógrafo y su objetivo, ¿no? Lo que él quiera demostrar, ¿ya? Por ejemplo, aquí plano medio corto, plano medio largo y plano medio normal. ¿De acuerdo? Bien. La próxima imagen, donde dice Pepe, esta quiere decir primer plano, ¿no? Primer plano, ¿ya? Este es el famoso primer plano que hacemos cuando estamos haciendo una producción. El primer plano se caracteriza más que todo por enmarcar desde la cabeza hasta los hombros. Se puede ver, ¿no? Ahí, de la cabeza
hasta los hombros, ¿ya? Ese es el primer plano. De la Este, cabeza hacia los hombros. Es muy adecuado para mostrar expresiones de los personajes o también los sentimientos que van a expresar cada personaje, ¿no? Más que todo para eso se utiliza. Bueno, esto es lo mismo, primer plano. ¿Ya? Es un plano bastante idóneo para captar los detalles faciales en la fotografía, por ejemplo, ¿no? En cuanto a fotografía, pero en cuanto a producción audiovisual es diferente. ¿Ya? Este que ven aquí al lado izquierdo, primerísimo primer plano. ¿Ya? Se ve, ¿no? Sí, dicen. Primerísimo primer plano, ¿ya? Se trata del conocido y famoso close-up, un encuadre en que solamente resalta la cara de algún personaje, ¿ya? Desde su frente hacia la, ¿cómo le dicen aquí? La barbilla, o hacia la quijada o hacia la barbilla, ¿no? De ahí, ¿ya? Ese primer plano es más adecuado para representar más que todo los sentimientos, las pretensiones, las emociones de cada persona, ¿ya? También se aplica para detalles en cuerpo humano, quizás ustedes quieren hacer un detalle, qué sé yo, en la parte de la mano, ¿no? Y ahí hacen un encuadre y bueno, van a poder tener su primerísimo primer plano, ¿ya? A ver, este de aquí, que ven acá, PD, significa plano detalle, ¿ya? Plano detalle. ¿Y para qué nos sirve el plano detalle? Este plano es un plano algo muy concreto que acostumbra a ser un indicio de los hechos que vamos a desarrollar dentro de nuestro rodaje o de nuestra película que vayamos a hacer. ¿Ya? Consiste más que todo en un acercamiento bueno, ¿qué? de algún objeto, ¿ya? De algún objeto que nosotros tengamos, Un anillo, por ejemplo. por ejemplo, un botón, ¿no? Ese botón que se ve ahí, o quizás el cuaderno. Si ustedes quieren hacer un plano detalle, hacen un plano hacia el cuaderno y bueno, van a poder representar lo que quieren mostrar, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿ya? Equivale más o menos al primerísimo primer plano de los objetos. Aunque estos últimos planos descritos son un poquito más íntimos, se podría decir, hay que tener en cuenta que se debe mostrar con digamos, autoridad, ¿no? Un plano entero y un plano general, de forma en que el espectador pueda contextualizar el tiempo y el espacio, ¿ya? Entonces, creo que no hay mucho misterio, ¿no? En cuanto a los planos jóvenes, ahí está. Gran plano general, aquí, primero, gran plano general, plano, ¿qué era este plano? Plano entero, plano americano, plano medio, largo, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Quizá. No, dicen. ¿Sí? Está todo claro. Creo que algunas personas ya han llevado este tema, ¿no? Sí, en Sí, ¿no? fotografía. Claro. Claro, fotografía igual va de la mano con lo que es la parte de televisiva, pero es importante por lo menos recordarlo, ¿no? Claro. Ya, ya, ya. Ahora sí vamos a ver un poco de los ángulos. A ver, antes de ir a los ángulos, querido Jonathan, Dígame, dicen, ¿será que puede ponerlo, por favor, el video? ¿cuál de los dos? Ahorita le paso el... Ya. Ahorita le paso para que sea anfitrión. Ahora sí, ya le pasé. Ya dicen, Ya. Dele nomás play tranquilo. Estoy. Ahora sí. Si le ha quedado alguna duda,
Aquí vamos a demostrar con ejemplos, ¿ya? Ay, por favor, Lice. Ujú. Sí, ya. ¿Qué eliminaste, Jonathan? Ah, ¿Qué eliminaste? me equivoqué, pero primo, no era el mensaje. ¿Alguna vez has dudado de qué ropa ponerte porque ibas a tener una cita importante? Pues elegir qué tipo de planos usar en tus vídeos es más o menos lo mismo. Si escoges bien, acabarás llevándote al espectador a la cama, metafóricamente. Bienvenidos a Videopatía. Comenzamos. Hola a todos, soy Álvaro, co-creador de Videópatas, y en esta serie iremos viendo diversos aspectos técnicos y artísticos sobre la creación de vídeos. No sé si os habéis parado a pensarlo, pero cuando alguien está viendo una obra de teatro, los actores representan una escena y es el espectador el que tiene la última palabra en todo momento de dónde mira o a qué presta atención. Pero cuando el espectador está viendo una película, la cosa cambia bastante. Al contar una historia a través de una cámara, es el realizador el que decide en cada momento qué parte de esa escena muestra al espectador, cómo se la muestra y cuándo se la muestra. Y esto se hace por medio de planos. En el primer episodio de Videopatía ya vimos que la ilusión de movimiento fluido propia del vídeo se debe a que pasan muchos fotogramas rápidamente uno después de otro. Bien, pues una forma muy técnica de definir lo que es un plano es decir que un plano es un conjunto de fotogramas que transcurren entre dos cortes o transiciones. Pero un plano es mucho más que eso. El plano es la unidad narrativa básica con la que se construyen secuencias para luego contar historias e implica elegir qué parte de la escena quieres captar y por qué. A continuación vamos a hacer un repaso sobre los distintos tipos de planos que existen, sus características y su significado. Gran plano general. A menudo se utiliza como plano de situación al principio de una secuencia para ubicar al espectador espacial y temporalmente, por ejemplo, en una ciudad del siglo XXI. Muestra un gran espacio en el que las personas o no se distinguen o son muy pequeñas. Normalmente tiene un valor descriptivo, pero también puede tener un valor dramático si se pretende destacar la soledad o la insignificancia de un personaje frente al entorno. Es un plano descriptivo de la acción y su entorno, y también suele usarse como plano de situación al principio de la secuencia para dar información al espectador. Puede o no verse a los personajes con bastante espacio a su alrededor, pero no se diferencian unos de otros, pues predomina el escenario. Plano conjunto. Muestra varios personajes a los que ya se puede reconocer y también sirve para apreciar el ambiente que hay en la localización. También es útil para que el espectador se haga una idea de dónde está situado cada personaje, lugar u objeto que luego vayan a jugar un papel determinante en la secuencia. Plano entero. Muestra a uno o varios personajes en su totalidad, desde la cabeza hasta los pies, y el escenario empieza a pasar a un segundo plano. Plano americano. Es un plano que corta al personaje por encima de las rodillas. Proviene del género western, que modificó el plano medio para incluir las pistolas de los personajes dentro del encuadre. Es un plano muy útil que permite apreciar la expresión del actor y sus acciones. Plano medio. Este plano corta a los personajes por la cintura y se corresponde con una distancia de conversación normal entre dos personas al permitirnos contemplar el rostro y los gestos de las manos de los personajes. Tiene un valor expresivo y dramático, especialmente en su versión más cerrada, el plano medio corto, que corta a los personajes por el pecho y es uno de los encuadres más utilizados. Primer plano. Incluye la cabeza y los hombros del personaje. Este plano se corresponde con una distancia de conversación muchísimo más cercana y sirve para expresar emoción e intimidad. Primerísimo primer plano. Muestra desde la barbilla hasta la frente del personaje, permitiéndonos que nos centremos en su rostro y apreciemos sus sentimientos con mayor intensidad. Plano detalle. Consiste en cerrar el plano en un objeto hasta que ocupe todo el encuadre, con el objetivo de darle énfasis dentro de la historia, de modo que no pase desapercibido. Estas son las escalas de plano más habituales a la hora de contar una historia. En términos generales podríamos decir que cuanto más abierto es un plano, más información contiene. Cuanto más cerrado, más emoción contiene. El auténtico desafío consiste en elegir la escala correcta en cada momento en función de lo que estás contando. Por ejemplo, si quisiéramos contar la historia de dos enemigos que se odian profundamente y quedan en el centro de la ciudad para luchar a muerte, quizás esta no sea la mejor escala de plano para el momento de la pelea. O quizás sí, si como yo no tienes ni idea de cómo coreografiar una escena de lucha. Recordad que los planos más cerrados se reservan para momentos íntimos y dramáticos. Si abusas de encuadres en tus vídeos, cuando hay un momento dramático, aunque uses ese tipo de encuadre, perderá fuerza. Por otro lado, los planos detalle sirven para señalar algo clave al espectador. Si los haces gratuitamente, confundirás al público al hacerle pensar que algo es importante cuando realmente no lo es. Y hasta aquí la teoría. Ahora ha llegado el momento de ver vuestros vídeos.
los vídeos que habéis enviado en respuesta al ejercicio que os planteé en el videopatía anterior. Antes de nada, quiero daros las gracias a todos por participar, porque ha habido una auténtica avalancha de vídeos y me ha sido muy complicado elegir. Aunque sí tengo que decir que en muchos casos me habéis enviado vídeos que no cumplían con los requisitos. Jonathan, ¿puede pararlo ahí, por favor? Ya. El primer requisito es que tiene que... Ya, bien. Ahora sí. Bueno, jóvenes. ¿Tienen alguna duda acerca de los planos? Creo que no hay duda, ¿no? La compañera que dijo que quería mirar el video, ¿quién es? No pude ver. ¿Tiene alguna duda? No, Licen. Cecilia Vilca, no fue usted, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los ángulos, ¿ya? A ver. ¿Me lo puede pasar para ser anfitrión otra vez, por favor, Jonathan? He leído donde dice participante. Sí, Licen, ahorita. Ya, Ya, Licen. ahora sí. Gracias. Ahora vamos a compartir pantalla. A ver, perdón. Sí, estamos acá. Bien. Ya tuvimos la oportunidad de hablar acerca de los planos, perdón. Ahora vamos a hablar de algo muy importante también dentro de lo que es la parte de cámara, la parte de producción, la parte de producción audiovisual, que son los ángulos, ¿ya? Entre los cuales hay 5 ángulos que son imprescindibles, pero obviamente existen más, ¿no? Aquí en esta oportunidad vamos a hablarle de todos los ángulos que existen, pero tomando en cuenta siempre que lo más importante son estos 5, ¿ya? Vamos a hablar acerca de los elementos del lenguaje audiovisual, acerca de los tipos de ángulos audiovisuales que tenemos nosotros dentro de la producción, preproducción y postproducción. ¿Ya? A ver, los tipos de ángulos audiovisuales que existen de la cámara. Ya existen diferentes tipos, formas en las que el operador de la cámara puede conseguir estos efectos. Ya la cámara no es necesario que esté fija en un lugar fijo. Dependiendo de la acción que vaya a ocurrir, los ángulos, movimientos y la forma en la que se llevan a cabo se modifican el punto de visión de manera que nosotros la podamos ver de una manera continua con los ojos del espectador, ¿ya? Lo que obliga a mantener el control de este ángulo y el movimiento de la cámara para que según las acciones se puedan realizar las variaciones que nosotros querramos hacer con el ángulo de la cámara, ¿ya? Y el movimiento también con el apoyo en el trípode, obviamente, porque para hacer los ángulos necesitamos herramientas, ¿no? Entre esas herramientas está el trípode, está la grúa, está, ¿qué más? A ver, está el traveling, ¿ya? Que más que todo el traveling se utiliza en los programas de televisión, ¿ya? O sobre el operador de la persona que la tiene en la cámara, conociendo obviamente estas posiciones de ángulos que pueden utilizarse para todo tipo de fines de expresiones que nosotros querramos hacer dentro de una producción, ¿ya? Vamos a hablar acerca de cada uno de estos tipos de ángulos que le estoy hablando. Por ejemplo, el primero, el ángulo cenital, ¿no? El ángulo cenital, que se ve ahí arriba, la camarita, le está haciendo una toma de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Qué nos dice el ángulo cenital? Bueno, la cámara se sitúa en la parte vertical, ¿ya? Con respecto al suelo, y la imagen que se obtiene otorga un campo de visión de arriba hacia abajo, ¿no? Está situado encima del sujeto y en la perpendicular al suelo y aumenta la sensación de inferioridad. Como podemos ver en este ejemplo, ¿no? La cámara está arriba y el personaje está abajo, ¿no? El ángulo es obviamente perpendicular de arriba hacia abajo. ¿Se entiende, no? Ángulo cenital, ¿ya? No nos vayamos a olvidar de esto, jóvenes, porque esto es algo importante. También vamos a ver un video al finalizar para que podamos cerrar algunas dudas que tenemos, ¿ya? Bien, el otro tipo de ángulo que tenemos también es el ángulo normal o ángulo natural. Después vamos a hablar del ángulo picado. Primero hablemos del ángulo normal o del ángulo natural, ¿ya? Ahí está. Bueno, este ángulo es el más utilizado de los ángulos de la cámara,
Y digamos, en el lenguaje audiovisual se realiza paralelo al suelo, ¿ya? La cámara se establece a una altura de los ojos del personaje y llena de estabilidad natural y tranquilidad en la escena, ¿ya? En donde más que todo la cámara está de una altura, digamos, da una sensación de tranquilidad, de naturalidad, no sé, de una escena estable más que todo, ¿no? Ese es el ángulo normal, donde podemos ver la camarita y el personaje está adelante, ¿ya? Le hacemos una toma. Por eso dice normal, porque es como una toma normal, ¿ya? Un ángulo normal, donde la cámara no está ni inclinada de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba. Está en una posición horizontal, ¿ya? Un ángulo normal. Bien. Hablemos del ángulo picado, ¿no? Podemos ver en esta parte de aquí. ¿Por qué no me aparece la ruedita? A ver, ahí el ángulo picado. Claramente tenemos la cámara un poco inclinada de arriba hacia abajo. Ya la cámara se coloca encima del sujeto o del objeto, o si tenemos herramientas que vayamos a utilizar, como el trípode, el traveling, etcétera, la cámara tiene que estar inclinada de arriba hacia abajo, ¿ya? Y si va a estar encima del sujeto, en los hombros, obviamente la persona tiene que estar subida, que tiene que subirse en algo como que quede mucho más arriba del personaje, ¿no? Se realiza más que todo, a ver, un segundito. Todo Se bien. realiza más que todo de los ángulos elevados, ¿ya? Por encima de la visión, hacia abajo. El fin de estos planos es hacer más pequeño a quien se está encuadrando, como por ejemplo en este caso, estos personajes de acá, ¿no? Esta ruedita aparece cuando quiere, ¿ya? Esa es la finalidad de este ángulo, que podamos hacer más pequeño el personaje, ¿ya? Vamos a provocar más o menos una situación de debilidad, inferioridad o de vulnerabilidad. Si la parte superior parece más grande que la inferior, ¿ya? Esa es la finalidad de este tipo de ángulo que tenemos. El ángulo picado. A ver, vamos a hablar del otro ángulo. El ángulo contrapicado. Este que vemos acá, ¿no? Que es lo opuesto al ángulo picado. El contrapicado, ¿ya? En esta oportunidad, por ejemplo, la acción se recoge desde abajo, ¿ya? La cámara está colocada debajo y se toman desde los ángulos inferiores por debajo de la vista y hacia arriba, ¿ya? La cámara va hacia arriba, así. El picado va así, de arriba hacia abajo, y el contrapicado va de abajo hacia arriba, ¿ya? Se utiliza para provocar una sensación o sea, como para hacerlo grande al personaje. En este ángulo de aquí, habíamos dicho que era una sensación como para hacerlo más chico el personaje, ¿no? Como inferioridad, más o menos, dar esa sensación de inferioridad. En este caso, el ángulo de contrapicado es lo opuesto, ¿no? Damos una sensación de grandeza al personaje. Es como si la persona se vea mucho más grande, digamos, que el ángulo que vayamos a ver nosotros, ¿ya? Dándole más o menos esa apariencia de superioridad a los personajes que se encuentran elevados sobre los otros, ¿ya? El cuerpo adopta una estructura triangular que con una distancia focal corta aumenta aún más la percepción de la persona que lo vaya a ver, ¿ya? Esa es la finalidad de este ángulo, el contrapicado. Como le había dicho anteriormente, aquí tenemos 2, 4, 5 tipos de ángulos, pero obviamente existen más tipos de ángulos, como por ejemplo el ángulo aberrante, que aquí no está, ni aquí tampoco. A ver, no hay el ángulo aberrante. Pero, ¿qué quiere decir el ángulo aberrante? Se lo voy a decir para que sepan más o menos. No es demasiado empleado en cuanto a las producciones audiovisuales, excepto en videoclips, o para provocar sensaciones concretas y desconcertantes o extremas, digamos, ¿no? La cámara se gira lateralmente, además de por encima o debajo, produciendo un punto de vista que rompe y desequilibra la visión, ¿ya? Ese es el ángulo aberrante. Hay también otros tipos de ángulos, como por ejemplo el ángulo aéreo, o vista de pájaro, le dicen algunos. ¿Qué significa ese ángulo? Es la cámara graba la escena desde una altura elevada, muy alto, ¿ya? Se puede hacer con algunos equipos técnicos, como por ejemplo la grúa, o otras herramientas que podamos utilizar dentro de la producción audiovisual, como puede ser también desde un helicóptero, ¿no? O desde un avión,
o de encima de una montaña quizá, esto va a provocar que la escena se describa y se sitúe por sí sola. ¿Ya? Ustedes hacen un ángulo desde una montaña hacia abajo, ¿ya? Y ese sería el ángulo vista de pájaro o ángulo aéreo, ¿ya? Después hay otro tipo de ángulos también que existen, por ejemplo, el ángulo escorcoso, ¿se llama? Escorcoso, sí. Escorcoso, donde el protagonista se encuentra de cara y el suelo se escucha o sea, es como si el suelo esté de espalda. Así se acentúa más o menos la posición del sujeto que lleva la acción en ese instante la cámara, situándose a 45 grados detrás de un sujeto grabado. Ya después les voy a mostrar cuáles son estos tipos de ángulos, pero ahí, bueno, si ustedes quieren saber un poco más acerca de los ángulos, pueden ir averiguando, ¿ya? Para que sepan qué tipo de ángulos más existen. A ver, vamos a sacar esto acá. Creo que nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? Faltan 2 minutos y medio. A ver, jóvenes. Ahora sí. ¿Tienen alguna duda acerca de los planos de los ángulos? ¿Alguien quiere enriquecerse más sobre estos temas? Creo que no hay mucho misterio, ¿no? A ver, usted, Jonathan. ¿Me escucha? Sí, listen. ¿Qué tipo de plano más o menos le gustaría saber algo más? ¿O quedó todo claro? Todo lo entendí bien, listen, más o menos, ya ¿Sí? sé cómo. ¿Sí, no? Ya, de todos modos, este tema se lo voy a pasar por la plataforma, ¿ya? Y de que volvamos a la segunda parte, de que se termine el Zoom, vamos a ver mirando un video acerca de qué son los ángulos, ¿ya? Para que podamos despejar esas dudas que quizás nos ha quedado, ¿ya? Entonces, jóvenes, vamos al receso y a la vuelta volvemos con lo que es el video de los ángulos, ¿ya? Listo, Ya, Lice. Licen. ¿Listo? Bueno, luego nos vemos dentro de unos 15 minutos. Hasta luego, jóvenes.